Elaboraron en el estudio un índice de la milanesa con papas fritas. Contanos de qué estamos hablando cuando hablamos de índice de milanesa con papas. Mira, nosotros en el Instituto Ciudad trabajamos sobre todo temas urbanos de la Ciudad de Buenos Aires en múltiples dimensiones, desde seguridad, desde planeamiento urbano, temas más de desarrollo urbano y políticas fiscales, pero también tema de empleo y de ingresos. Y desde hace varios meses, desde hace más de un año diría, hay todo un debate sobre el poder de los salarios en el nuevo plan económico que trajo Milei el 10 de diciembre del 2023. Con algunas estadísticas oficiales que no terminan de captar el impacto por cómo están construidas, no terminan de captar el impacto de las reformas y las medidas que hace Milei. Entonces nosotros nos propusimos empezar a desasnar, por lo menos de los porteños, a partir de estadísticas oficiales, cómo está el salario real de los porteños, ¿no? Estamos siempre hablando de las personas que tienen un trabajo en relación de dependencia en blanco, lo cual es muy importante la salvedad, porque hay muchas personas que no tienen esta posibilidad. Entonces el resto queda como excluido del análisis, que encima son en general los más perjudicados. Claro. Pero en esto lo que hicimos fue agarrar los menús, las estadísticas del Instituto de Estadística de la Ciudad, releva hace muchos años cuántos son los menús típicos de la Ciudad de Buenos Aires, en eso son la milanesa con guarnición, y lo comparamos de los últimos, fue bastante para atrás. Ponemos en general lo publicamos con menos años, pero fuimos bastante para atrás en ver cómo está en relación un menú de milanesa con papas fritas en relación a un salario promedio de un porteño. Claro. Para ver cuánto efectivamente en un consumo relativamente habitual de la clase media porteña, cuánto puede consumir de eso en relación a otros años, para ver cuánto están los salarios después de todos los procesos inflacionarios que tuvimos. Ya uno no tiene noción muchas veces de si gana mucho o poco cuando tiene mucha inflación en relación a otros años. Si vos decís, hoy gano 1.000.000 de pesos y hace 10 años ganaba 10.000 pesos, ¿es mucho o es poco? Es difícil a priori darse cuenta, entonces lo hicimos en relación a un consumo más típico. Claro. Es un índice más argento por sobre el índice Big Mac, ¿no? Me parece interesante este índice. Y Santiago, ¿cuántos platos se pueden comprar al mes con el salario medio en la ciudad? Y mira, nosotros habíamos ido bastante para atrás. El pico en general en la ciudad fue el 2017-2018. Nosotros lo hacemos por trimestres y el último que hicimos por los datos disponibles fue el segundo trimestre de 2025, que nos daba 104 platos, comparado con el 2021, que eran 153. O sea, ahí que cayeron 49 platos, es más del 30%, cerca del 30%. La caída en cuanto al consumo real que podían hacer los porteños ¿En 2018? Comparado no con el 2021, que era lo que me habías preguntado. Sí, y claro, en el y 17, el 17, 18, el punto de partida, ¿cómo estaba? Estaba en 171. Ah, Estaba bastante más alto. Caída. Sí, es o sea, una... 171 platos podíamos comprar con nuestro salario en 2017, 153 en 2021 y 104 ahora. Exactamente. Nos volvimos vegetarianos en el Claro, medio, ¿no? nos estamos cuidando. Sí, ponele. Ese es para nosotros uno de los temas más importantes del análisis de los ingresos, sobre todo en una etapa donde se empieza a discutir reformas laborales, se empieza a discutir mucho también la cantidad de empleo, etcétera, las normas que regulan el empleo, pero vos ves que con unas normas iguales a las de ahora, antes se podía consumir mucho más. En gobiernos peronistas, en gobiernos antiperonistas, digamos, había una posibilidad más alta de consumo, y uno ve cómo el salario real se achica, y se achica también la cantidad de empleo, que es
que es lo peor, desde que asumió Milei se perdieron 150.000 empleos registrados, más o menos. Eso quería preguntarte, Santiago, más allá del índice en sí mismo, del índice de la milanesa con guarnición, ¿qué otros números, y acabaste de compartirnos uno, qué otras cifras, qué otros datos surgen de este análisis que son tan importantes quizá como precisamente el que destaca este índice, que es el plato de milanesa con guarnición? ¿Qué otros números aparecen? Y nosotros vemos que desde que asumió Milei se perdieron aproximadamente 150.000 empleos registrados entre públicos y privados. Que eso no se termina de recuperar, incluso con la mini reforma laboral que hizo Milei con la ley Bases, que supuestamente también iba a traccionar empleo, pero que tampoco sucedió. Y tampoco es que los que quedaron con empleo ganan más, porque la caída del salario real es del 15%. Con lo cual estamos en un momento donde se cae la cantidad de empleo y se cae la cantidad de ingreso disponible, digamos, de salario real. Y encima a los porteños nos pega por más vías, que estos datos son a nivel nacional, y los porteños nos pegan por más vías porque nosotros tuvimos un aumento muy grande de las tarifas de servicios públicos, ya sea de los hogares, las tarifas de electricidad, agua, gas, y las tarifas del transporte, las tarifas de las prepagas y las tarifas o los precios de la escuela, la educación privada, que para la ciudad es muy importante porque el 50% más o menos de la ciudad a escuelas privadas, entonces a colegios privados. Entonces, nosotros tenemos acá una combinación de golpes constantes más a la clase media, que hace que no solamente en las estadísticas oficiales uno pueda ver cómo cae o sube el ingreso real, sino que encima cuando uno lo compara con los gastos habituales que tienen los porteños, que muchas veces en los índices de inflación, por cómo están construidos, no se reflejan del todo, pero uno cuando va a los gastos más de la microeconomía de las personas, uno ve cómo impacta mucho más las medidas que se fueron tomando en los ingresos de las personas. El presidente de la Nación en cadena nacional, estaba buscando acá el dato, había dicho que el sueldo promedio en la Argentina es $1.100. ¿Desde la consultora coinciden con el presidente? $1.100. Y pasa que el problema del sueldo promedio es muy complicado porque a vos te tira mucho para arriba los sueldos muy altos, digamos. Si vos tenés una persona, te voy a dar un ejemplo. Si vos tenés una persona que gana 10 millones de pesos y una persona que gana 1 millón de pesos, el sueldo promedio son 5 millones de pesos. Entonces, ahí tenés un problema, sobre todo en un momento de Argentina donde cada vez más empieza a darse una situación de segregación muy grande entre los ingresos. Voy a dar un ejemplo. En esta crisis de consumo, el fin de semana abrió Decathlon en Vicente López. Y había filas de las 6 de la mañana para consumir. Y vos lo pones en contraposición y decís, ¿cómo me explicas esto cuando estás planteando una crisis del consumo? Bueno, es que hay un sector, sí, claramente hay un sector que le va mejor, incluso asalariados que no les va mal, qué sé yo. No por plantear que sea un privilegio ni nada, sino porque tienen buenos sindicatos y buenos sectores. El sector bancario tiene un muy buen sueldo, ponele, de base. Porque a los bancos les está yendo bien, porque tienen un buen sindicato, etcétera. Aceiteros, hay como algunos sectores en la economía registrada que tienen muy buenos sueldos, pero después una gran mayoría de personas que tienen unos sueldos muy, muy malos. 300, 400, 500 mil pesos. Entonces sí, los promedios te pueden dar altos. Y encima, cuando lo dijo Milei en su momento, tenías el dólar muy, muy apreciado. Entonces, claro, si vos lo ves con un dólar que es ficticio en ese momento, que de hecho después de que lo dijo Milei se devaluó un 40%, así que ya no da eso, lo debería ver cuánto está dando ahora, pero está bastante abajo de los $1.000. Cuando vos tenés un dólar muy, muy bajo, sí, obvio, el salario real, el salario en dólares parece altísimo, pero después uno está bien la comparación a veces, pero después uno tiene que ver con lo que puede comprar. Claro. Y si vos tenés un salario altísimo, no sé, Uruguay tiene un salario en dólares altísimo, pero las cosas en Uruguay en pesos uruguayos son carísimas. Sí. Tiene un nivel de consumo muy bajo. Entonces, ¿para qué te sirve el salario altísimo en dólares si no puedes consumir mucho más? Tampoco el extremo, ¿no? Porque después estábamos en el extremo del último periodo del gobierno de Alberto Fernández, donde por la brecha los salarios eran de $300, $400. Bueno, eso tampoco es estable, eso también había una cuestión muy particular de que había una brecha de 150%. Entonces, hay una cuestión que tiene que ir más en el medio, el problema es que
los gobiernos están tratando de inflar sus salarios o en pesos o en dólares de forma preelectoral, y eso no refleja la dinámica completa. Para elaborar el índice de la milanesa con papas, ¿qué salario promedio toman? Nosotros tomamos el de la ciudad, que lo sacamos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que miden todo el tiempo de una forma que está, la verdad, muy buena para verlo en base a lo real, digamos. ¿Cuánto es que? Y para julio del 2025 era 2 millones de pesos. 2 millones, yo te digo 2.800.000 pesos era con aguinaldo. Si vamos al de junio, que es como más real, era 2 millones de pesos. Que era el salario promedio acá en la ciudad. Pero en la ciudad es un poco más fácil usar el salario promedio porque nosotros acá en la ciudad es una provincia muy particular y es bastante homogéneo el empleo en la ciudad. Tiene salarios muy altos la ciudad en relación al resto del país, tiene mucho empleo, claro, tiene muchas particularidades, pues nosotros tenemos 3 millones de personas, 1,5 millones que vienen a trabajar todos los días, entonces es más homogéneo, y tenemos un sector privado mucho más dinámico, más estable acá en la ciudad y dinámico. Sí. Santiago, te agradecemos mucho la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Un abrazo a toda la consultora. Que tengas buen día. Hasta luego, gracias.